Hemos visto en las clases anteriores el factor humano. Ahora vamos a ver el factor vehículo, cómo interviene en un accidente, la importancia que puede tener los mandos del vehículo, la colocación al volante, las ruedas, los amortiguadores, en fin, el factor vehículo. Y vamos a empezar por la colocación al volante, pero vamos a hacerlo como en la vida real. Ya tenéis carnet, aquí tenéis las llaves y aquí tenéis el coche. Lo primero, sentarnos. Quitamos los deditos y cerramos la puerta. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Colocamos los espejos? ¿Nos colocamos el cinturón? ¿Colocamos el asiento? Bueno, pues si colocamos el espejo y el cinturón antes de colocar el asiento, cuando movamos el asiento perderemos la visión que tenemos por el espejo y podemos morir estrangulados por el cinturón. Por eso lo primero de todo será colocar el asiento en la posición adecuada. Y luego ya pondremos espejos, cinturón, etc. Así que vamos a empezar por colocar el asiento. Y el asiento tiene una palanquita que permite desplazarle hacia adelante o hacia atrás. Si le echamos muy adelante, nos quedamos hechos un 4 con el volante. Si le echamos muy atrás, casi no llegamos a los pedales. Bueno, pues hay que ponerle de forma que al pisar el pedal hasta el fondo, la pierna quede ligeramente flexionada, para que así podamos pisarle con comodidad, sin tener que estirarnos para pisar el pedal. A continuación colocaremos el respaldo, que se puede inclinar hacia adelante o hacia atrás. Habrá que poner el respaldo de forma que los brazos queden ligeramente flexionados, igual que pasaba con las piernas. Por lo tanto, la colocación debe ser tal que brazos y piernas queden ligeramente flexionados. Si el asiento permite regulación en altura, es decir, subirlo más o bajarlo, habrá que ponerlo de forma que el conductor vea por encima del volante. Serían respuestas falsas decir que debemos colocar el asiento de forma que veamos por dentro del volante o de forma que nuestros ojos queden a la altura del espejo retrovisor, que entre otras cosas significaría que nos pegamos con la cabeza contra el techo. Colocaremos el espejo de acuerdo con nuestra posición, no nuestra posición de acuerdo con el espejo. Bueno, para el examen también tenemos que recordar que una mala colocación del asiento del respaldo produce fatiga y resta movilidad para conducir. Por tanto, nos impide actuar con rapidez y eficacia. Por eso es muy importante llevar bien colocados el asiento y el respaldo. Y una vez colocado el asiento y el respaldo, hay que regular la altura del reposacabezas, que puede subir o bajar. Si le ponemos demasiado alto, no servirá para nada, ya que ante un impacto nuestra cabeza pasaría por debajo. Si le ponemos demasiado bajo, es peligrosísimo, porque al golpear nuestra cabeza hacia atrás, pasaría por encima del reposacabezas y nos romperíamos las cervicales, nos romperíamos el cuello, cosa bastante poco saludable. Si en el examen apareciese la respuesta de que el centro del reposacabezas debe ir a la altura de la nuca, no es cierto, porque la nuca es esta zona, y si va colocado a esa altura es cuando nos partiríamos las cervicales. La zona que debe chocar contra el reposacabezas en caso de accidente es esta. O sea, esta es la zona que debe ir colocada a la altura del centro del reposacabezas, que es lo mismo que decir que el centro del reposacabezas irá colocado a la altura de los ojos. Recordemos, no a la altura de la nuca, sino por encima de ella. Así que, resumiendo, el reposacabezas sirve para proteger las cervicales, evitando el típico latigazo cervical, que ocurre especialmente cuando sufrimos un alcance, es decir, un golpe por la parte posterior. El centro del reposacabezas debe ir colocado a la altura de los ojos y la distancia entre la cabeza y el reposacabezas no debe ser superior a 4 centímetros, para evitar que el golpeo sea demasiado fuerte. Ahora vamos a hablar de los espejos retrovisores. En primer lugar, en los turismos es obligatorio disponer de un espejo exterior izquierdo y otro, que normalmente suele ser el interior. El interior será válido siempre que tengamos una visibilidad de 60 por 20 metros. Es decir, que a una distancia de 60 metros veamos una anchura de 20. Si no tenemos esta visibilidad, este espejo no sería válido y entonces sería obligatorio disponer de espejo exterior derecho. Esto luego ocurre cuando llevamos equipajes en la parte de atrás del coche o llevamos muchos pasajeros que no vemos bien por el espejo interior y entonces en ese caso es obligatorio llevar el espejo exterior en el lado derecho. En cuanto a las cortinillas en la ventanilla posterior, son perfectamente legales, sí se pueden llevar, pero si nos quitan la visibilidad necesaria del espejo, nos obligan a utilizar el espejo exterior del lado derecho.
Los espejos debemos regularlos para ver bien, pero nunca en movimiento. Siempre hay que hacerlo con el vehículo quietecito, parado. El espejo interior se regulará de forma que veamos la ventanilla posterior lo más completa posible. Así veremos bien la carretera. Y el espejo exterior, una pregunta. ¿Este espejo exterior estaría correctamente colocado? Bueno, si tienes un Ferrari y te gusta mucho ver tu coche cada vez que miras al espejo, pues sí. Pero normalmente lo que se quiere ver es la carretera. Este espejo estaría mal colocado. Vemos nuestro coche y casi no vemos la carretera. Este otro espejo estaría mejor colocado, aunque aún se ve demasiado coche. Lo correcto sería ver incluso un poco menos. Es decir, al mirar al espejo debemos ver muy poquito de nuestro coche y bien la carretera. Otra respuesta correcta sería decir que al mirar al espejo no vemos nuestro coche y si inclinamos ligeramente la cabeza, entonces sí le vemos. En cuanto al uso del espejo, no basta con mirarle solamente cuando vamos a efectuar una maniobra, que también hay que mirarle lógicamente, pero hay que mirarle de forma frecuente para que en todo momento sepamos lo que nos rodea durante la circulación. Se dice que en vía urbana o cuando el tráfico es denso debemos mirarle como mínimo una vez cada 5 o 10 segundos. Y si estamos en carretera sin tráfico o autopista o autovía, se puede mirar una vez cada 10 o 15 segundos. Recordad estas dos cifras porque puede ser pregunta de examen. Urbano, tráfico denso, 5 o 10 segundos. Carretera sin tráfico, autopista y autovía, 10-15 segundos. Y ahora vamos a hablar de lo que es el ángulo muerto y cómo se combate. Vemos un coche circulando por una carretera cualquiera. Esto es la cabeza del conductor, el punto rojo. El ser humano tiene una visión de algo más de 180 grados sin necesidad de volver la cabeza, lo que es mirando de reojo. O sea, esta zona amarilla es lo que vería el conductor sin volver la cabeza, simplemente con sus ojos, y la parte gris es la que no controla. Esto sería lo que ve por el espejo retrovisor interior, y quedan a ambos lados dos zonas en las que no tenemos visibilidad. Es lo que se llama ángulo muerto, a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, el coche rojo no sería visible para el conductor, salvo que disponga de espejo exterior. Entonces sí le vemos. O sea, los espejos exteriores, tanto el izquierdo como el derecho, son para combatir los ángulos muertos. Pero vemos que todavía queda un trozo sin visibilidad. Por ejemplo, el coche verde seguiríamos sin verle. Sí, está en un carril más alejado, es menos importante, pero ojo, es que la moto sí estaría más cerca. Ese ángulo muerto sigue siendo peligroso. Pero hay una forma de luchar contra ese peligro. Si en el espejo exterior, en vez de utilizar un espejo plano, utilizamos un espejo curvo, convexo, nos permitiría una mayor amplitud de visión y entonces veríamos más anchura, dos carriles en vez de uno. Y veríamos también a la moto y al coche verde. Vamos a ver la diferencia de lo que se vería en un espejo normal, plano, y en un espejo convexo. En la parte de arriba colocamos lo que sería un espejo plano y en la parte de abajo vamos a poner un espejo igual pero convexo. En el de arriba, en el normal, veríamos al coche rojo que viene por el carril de al lado. Le veríamos bien, pero no veríamos casi el carril contiguo. El espejo convexo lo que hace es aumentar la amplitud de la visión y vemos ya dos carriles, un segundo coche que antes no veíamos. O sea, en principio es mucho mejor. Pero hay un problema. Fijaros que la imagen de los coches es lógicamente mucho más pequeña, si no, no cabrían en el espejo. Y esa pequeñez de la imagen le hace pensar a nuestro cerebro que el coche está más lejos. Nos da una falsa sensación de lejanía. Si comparamos lo que vemos en los dos espejos, el coche rojo de abajo parece estar mucho más lejos. Y no es cierto, es el mismo que el de arriba. La distancia real es la que vemos en el espejo de arriba. Pero al ser más pequeña, la imagen de abajo nos hace pensar que el coche está más lejos. Por eso el espejo convexo es muy útil porque permite más amplitud de visión, pero tiene el grave problema de que nos da una falsa sensación de lejanía. Hay que acostumbrarse a él para saber modificar esa distancia en nuestro cerebro. Y una cosa más, los espejos exteriores, incluso aunque sean convexos, sirven para combatir los ángulos muertos, pero no los eliminan por completo. Fijaros que siempre queda un pequeño trocito que seguimos sin ver, salvo que volviésemos la cabeza. Y no conviene volver la cabeza nunca más de 45 grados, porque perderíamos la vista del frente de manera peligrosa. Bueno, dejamos ya los espejos retrovisores y vamos a empezar con los mandos del vehículo. En primer lugar, los pedales. Son tres pedales. De izquierda a derecha serían embrague,
freno y acelerador. El acelerador, como todos sabéis, sirve para aumentar la velocidad. Lo que hace realmente el acelerador es abrir un grifo, el grifo de gasolina. Cuanta más gasolina entra, el motor tiene más potencia y va más deprisa. El pedal de freno sirve para disminuir la velocidad o detener el vehículo por completo, según la cantidad que le pisemos. Es como el freno de una bicicleta. Si le apretamos un poco, frena un poco. Si le apretamos a fondo, se detiene por completo. Pues el freno del coche es exactamente igual. Y el embrague, que se suele decir que sirve para cambiar, realmente lo que hace el embrague es separar el motor de las ruedas. Vemos por ejemplo aquí el esquema de un coche. En este caso el motor está unido a las ruedas de atrás, o sea, cuando el motor acelera, las ruedas de atrás son las que aumentan la velocidad. Es lo que se llama tracción trasera. En otros coches el motor va unido a las ruedas de delante, pero por ejemplo se ve más claro en este caso. Pues bien, cuando pisamos el embrague se separa el motor de las ruedas de atrás, como vemos en el gráfico, con lo cual el movimiento del motor no se transmite a las ruedas. Al soltar el embrague, el motor vuelve a unirse a las ruedas y el movimiento del motor se transmite a las ruedas. O sea, al pisar el embrague separamos y al soltar unimos. Por eso cuando vamos a cambiar de marcha hay que pisar para separar el motor de las ruedas, cambiar de marcha y a continuación volver a soltar para unir de nuevo el motor con las ruedas. Claro, al soltar el embrague, si lo hacemos violentamente, la unión se produce violentamente. Viene el salto y el posible calado si estamos iniciando la marcha. Por eso es muy importante cuando iniciamos la marcha levantar el embrague poco a poco para que la unión sea suave y el arranque se produzca con suavidad. Así que recordemos, los pedales del turismo de izquierda a derecha serían embrague, freno y acelerador. Ahora vamos a pasar al volante. Las cosas que nos pueden preguntar en el examen sobre el tema del volante es sobre la forma de sujetarlo. En primer lugar, no se debe sujetar por los radios. Estos puntos son los radios, o sea, las manos no deben ir ahí, sino en el aro exterior. Además, el volante no se debe sujetar por dentro, metiendo los dedos por el interior. Y además, al girarle no se deben cruzar las manos. Y por supuesto, cuando vamos conduciendo, hay que sujetar el volante con las dos manos. Siempre, en autopista, en ciudad, cuando la cosa está tranquila o cuando la cosa está complicada. El volante siempre con las dos manos, excepto cuando vayamos a cambiar de marcha. Y la forma de poner las manos en el volante es la siguiente. Imaginemos la esfera de un reloj dentro del volante. Estos serían las 2 menos 10. Y esto otro serían las 3 menos cuarto. Bueno, pues en esa zona comprendida entre las 2 menos 10 y las 3 menos cuarto es donde se deben poner las manos en cada lado del volante. Me sirve como respuesta a las 2 menos 10. Me sirve a las 3 menos cuarto o entre medias de las dos. Esa es la zona correcta. O sea, una mano a cada lado por encima de la horizontal. Nunca las dos arriba del todo ni abajo del todo. Y ahora toca explicar la caja de cambios. Pero por no alargarlo demasiado, vamos a dejarlo para la próxima clase. Y aquí finalizamos este vídeo.